ufónica para tus sentidos. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estaba escuchando atentamente el programa. Primero agradecer la invitación, ¿cierto? Saludarlo a todos y cada uno de ustedes que están ahí en pantalla, también a todos los que están en el chat. La verdad es que estaba yo también súper entretenido con los relatos anteriores de Juan. De verdad que me pareció súper interesante. Hay hartos detalles que se pueden tomar en consideración para poder destacar. Y dentro de esos relatos, justamente dentro de esos detalles, hay uno que dentro del mundo del misterio, en lo personal a mí me considero una fascinación, porque son bastante poco recurrentes, pero son increíbles. Y me refiero al fenómeno que ustedes llaman de la campana del silencio. Eso. ¿A qué me refiero con que a mí me fascina? Claro. Y la fascinación que yo tengo por este fenómeno viene desde un relato que yo pude escuchar de un desaparecido investigador, lamentablemente fallecido, que se llama don Eugenio Bahamondes, quien era él hacía la investigación ufológica en la zona magallánica, ¿cierto? Sí. Él contaba que cuando tuvo la oportunidad la primera vez de ir a un lugar que se hizo muy famoso en los 90 por la serie OVNI, que es el Triángulo de Última Esperanza, Sí. en ese momento él, yo lo escuché de su boca, él, estando en el lugar, que es de muy difícil acceso, él pudo ingresar al triángulo, o sea, bajar a esta zona en donde se había retirado una porción gigante y muy pesada de por lo menos 2 o 3 toneladas de una mezcla de tierra con pasto, ¿cierto? Que se había cortado prácticamente con algo muy avanzado. Y él contaba que al ingresar a este triángulo, todo el sonido que había en el entorno, y me refiero a las aves, el sonido del movimiento de las hojas de los árboles, todo eso desapareció. Todo eso desapareció de un momento a otro y me resulta tremendamente impactante intentar entender cómo se genera ese fenómeno. La verdad es que no existe una explicación científica para esto, no existe forma de poder explicarlo porque técnicamente es imposible que ocurra. Y cuando tenemos este tipo de expresiones dentro del fenómeno del misterio, de verdad que al no tener respuestas nos deja incluso con más incógnitas, con más enigmas, como digo yo. Es un caso que quería traer a colación de acuerdo a lo que contaba Juan, ¿cierto? Y lo que comentaban ustedes también, bueno, vayan los cariños al cielo para don Eugenio Bahamondes, desaparecido investigador chileno. Así es. Gracias, Germán. Dale, si es de esto mismo, porque le voy a dar el paso para otro. Sí. Dale, Iván. Sí, no, a propósito de Enigmas, recuerden que se viene la temporada 2024 de Enigmas, donde participa ahí el tío Germán, ahí el tío Pablito, el tío Mario también ahí, los tres se viene ahora. Sí, se viene ahora la temporada 2024, así que pasa. Discutiendo algunos temas relacionados con fechas, con el contrato y todo eso, pero vamos bien encaminados, dijo el futbolista. Qué bien, que les vaya súper bien. Les vaya súper bien en eso. Oye, sí, Germán, muchas gracias. Germán, para abrir, digamos, la parte tuya y lo que siempre le preguntamos, ¿qué fue lo que te inició a ti de estar inmerso en este campo que para nosotros es súper atrayente? ¿Qué fue lo que a ti te despertó en alguna oportunidad y empezaste a creer? Si puedes relatar. Por supuesto, sí, es muy buena la pregunta porque cuando hablamos de este tipo de temáticas en donde no tenemos una evidencia física comprobable, palpable, ¿cierto? Justamente caemos en la idea de que debemos creer porque debemos creer.
porque existe una experiencia. Y al igual que ustedes que están ahí en pantalla, también a mí me ocurrieron una serie de sucesos en lo personal, que en un comienzo tuvieron más que ver con el tema paranormal, que tenía que ver más con lo no ufológico, lo no relacionado con los ovnis. Pero el tiempo me derivó más a la tendencia hacia la investigación ufológica y el interés por esta temática, también basado en algunas experiencias. Pero la primera situación que ocurre en mi vida, la verdad es que me ocurre a una edad bastante pequeña. Tengo que haber tenido algo así como unos 6 o 7 años, y la experiencia tiene que ver con una aparición de un ser dentro de la habitación que yo compartía con mis hermanos. Tenía 6 o 7 años más o menos, estamos hablando del año 1988, 1989, APP, y estando durante la madrugada durmiendo, despierto, cosa que es bastante poco común en mí. Yo tengo la capacidad de poder dormir sin despertar durante la madrugada, y despierto durante la noche, y lo primero que observo dentro de la habitación es lo que en muchas culturas y en muchos relatos se comenta como el hombre sombra. Les voy a poner un poco en contexto con respecto al momento en sí. O las personas sombras, le dicen, claro. Exactamente. Incluso hay una explicación por ahí un poco más relacionado con lo judeo-cristiano para lo que es el hombre sombra. ¿Ya? La habitación se encontraba totalmente a oscuras, excepto de una pequeña sombra que entraba por un ventanal que estaba a los pies de la habitación, que compartía con mis hermanos en aquel momento. Y a un costado del umbral de la puerta, de la que yo estaba de frente, se encontraba de pie una sombra que en la parte superior tenía un típico sombrero, como estos sombreros de campo, de los que se le asocia al diablo, de hecho. Luego viene... ¿Perdón? ¿Batman también? ¿Cómo? También, sí, por Batman. supuesto. Como Hatman. Hatman. Sí, El Hatman, Hatman, sí. exactamente. Entonces, Sí. esta sombra es completamente oscura, donde tiene un sombrero en la parte superior, viene después una forma humanoide, ¿cierto? De un ser humano, que iba bajando justamente por la vista, porque yo en primera instancia lo comencé a ver desde lo más alto, que desde el sombrero, o lo que yo veía en ese momento como un sombrero, bajando hacia el piso, y era un ser muy alto, tiene que haber tenido por lo menos 1,80 m a 2 metros de altura. Luego bajando, ¿cierto? En la zona más digamos, desde la rodilla hacia abajo, no tenía ningún tipo de visualización clara de lo que había allí, porque lo que yo observaba era una especie de nube que se encontraba en los pies. Ya. La situación fue, yo despierto, miro hacia este sector donde se encuentra este ser. Tengo que haber tenido un contacto con este ser unos 4 o 5 segundos, y yo me vuelvo a recostar y me duermo. Ese fue el hecho. Lo que pasó dentro de mí fue, lo observo y digo, ¿qué hace esta persona dentro de mi casa? ¿Qué hace esta persona dentro de la habitación que comparto con mis hermanos? Claro. En ese momento solamente yo lo interpretaba como una persona. Entonces yo dije, debe ser alguien que vino de emergencia o algo por el estilo, y como estaba durmiendo, me tapé nuevamente y seguí durmiendo. La situación ocurre 2 veces, 2 días seguidos, y bajo la misma acción. Me pareció extraño, pero al tener 6 o 7 años, mi psicología del momento no me hace verlo ni de forma negativa, ni como alguien intruso que quisiera robar o algo por el estilo. No hubo ningún tipo de robo en la casa, nada. Ya. Y como les comentaba, a este ser yo lo vi
2 veces dentro de la habitación y fue exactamente el mismo hecho. Igual, la misma forma tenía. La misma forma, exactamente igual. En la parte inferior no se le veían ni zapatos ni pies, sino que una especie de nubosidad en la parte inferior, como un humo que estaba en la parte inferior. Oye, Germán, disculpa. Sí. Y ahí, junto con la aparición de este Hatman, como que podríamos colocarle esta entidad, ¿no fue acompañada de otro tipo de fenómeno en tu casa? Muy buena pregunta. Ninguna. Absolutamente ninguna. En mi casa, o en la casa donde yo compartía, digamos, con mis hermanos y con mis padres, nunca sucedió ningún tipo de fenómeno extraño. Ninguno. Yo la verdad es que como me gusta esta temática y tengo por ahí un poco del bichito del investigador, yo comencé a hacer una recopilación de información con respecto a este tema y lo que yo observé. El hombre sombra o gente sombra, ¿cierto? Está relacionado, por un lado, a entes negativos, malévolos, ¿cierto? Y que por ahí incluso serían capaces de traer hasta la mala suerte, o que incluso serían personas que, este tipo de sucesos, serían precursores de algún tipo de hecho negativo a futuro, o sea, que nos vendrían a traer una noticia negativa de alguien que, por ejemplo, podría morir en el futuro. No murió absolutamente nadie de mi familia ni gente cercana, no. Por otro lado, también se habla del tema de la parálisis del sueño, que ha sido el caballo de batalla recurrente de muchos especialistas en el ámbito de la psicología o la psiquiatría, para dar una explicación lógica a las apariciones de este hombre sombra. En lo personal, teniendo 6 o 7 años, no se me había detectado ningún tipo de inconveniente psiquiátrico o psicológico, ninguno, teniendo 6 o 7 años. La parálisis del sueño es una incapacidad transitoria del movimiento, o de querer moverse, dentro del proceso del sueño. Eso quiere decir que hasta el cuarto estado, que es el previo al estado REM, pueden suceder efectivamente este tipo de hechos en los cuales la persona puede imaginar que está siendo oprimido, está siendo atacado. Existe y es un fenómeno real psicológico psiquiátrico, pero no es una máxima para todos los casos en que personas demuestran o que indican haber tenido este tipo de experiencia. La opresión que se siente en la persona está en el pecho, en el cuello, incluso algunos dicen que han sido hasta golpeados. ¿Ya? Esas, digamos, son los testimonios que indican personas que dicen haber sido visitados por el hombre sombra, que se transforma en este caso en un proceso de parálisis del sueño que los especialistas van incluso más allá y son un poco irruptores, porque dicen que esto correspondería a golpes dados por la misma persona que experimenta la situación. Luego existen otros especialistas que dicen que podría estar relacionado con el uso de drogas, por ejemplo la cocaína o algún tipo de metanfetamina, que produce finalmente alucinaciones. Yo tenía 6 o 7 años y la verdad es que a esa edad no había usado ningún tipo de droga, y hasta el día de hoy estaba inmerso en ese. No, y el día de hoy tampoco uso ningún tipo de droga. No, aparte que a esa edad no tienes la mente ensuciada con maldad ni nada, o sea, es importante eso. Totalmente. Otro fenómeno que puede estar relacionado con alucinaciones es la privación del sueño, que puede ser natural o puede ser creada por algún tipo de suceso fuerte que haya experimentado un niño a esa edad. En mi caso no había ocurrido, tenía la costumbre de dormir por lo menos 10 horas diarias, que es lo que debería dormir un niño a esa edad. Ahí hay una pregunta, discúlpame, no sé si la viste. Si a tus padres les comentaste todo esto en alguna oportunidad. No se los comenté a ellos cuando yo era pequeño, la verdad.
se los comenté ya cuando ya era adulto. Y la verdad es que ellos quedaron muy sorprendidos porque nunca he experimentado nada extraño en el lugar. De hecho, era muy tranquilo donde nosotros vivíamos, y era tan tranquilo en todo sentido que, por ejemplo, la puerta de acceso a la casa nunca tuvo ningún tipo de cerrojo. Prácticamente se juntaba la puerta. No pasaba absolutamente nada en ese lugar. Otra alternativa sería, que también es súper probable, es la implantación de ideas. Y la implantación de ideas puede venir desde un tercero, adulto, para mi caso, cosa que no sucedió en esa época, y también puede ser relacionada con los medios de comunicación, por ejemplo, las películas. En mi caso, en la casa no se veían películas de terror. De hecho, unos años recién después, nosotros en nuestra habitación como hermanos tuvimos una televisión en blanco y negro, que era lo típico de la época, porque todavía no existía tanta tecnología. Entonces, en ese sentido no hubo una implantación de la idea en mí. No está totalmente descartada. Sí, por ejemplo, el creador de la película Pesadilla, el personaje Freddy Krueger, Wesley R. Craven, justamente se inspira en la figura del hombre sombra para poder crear este personaje, que digamos se incluye dentro de los sueños, ¿cierto? Y se convierte en un asesino en el sueño, y eso pasa al mundo real. Entonces, aprovecho de agradecer la consulta a Claudita, le mando muchos cariños a ella también. A mis hermanos tampoco, nunca ninguno de ellos tampoco se les apareció algo así. Yo les pregunté a ellos, porque ellos saben que, digamos, yo soy seguidor de estas temáticas, soy investigador, y la verdad es que ninguno de ellos me indicó que ellos hubieran tenido algún tipo de contacto con este fenómeno, esta manifestación, como me gusta llamarlo. Hay un detalle súper importante en lo que yo pude observar. El fenómeno del hombre sombra, en la gran mayoría de los testimonios que existen, se muestran como una simple sombra, o sea, como un objeto en 2 dimensiones. Lo que yo pude ver con ese humo, con este espesor que estaba en los pies, rompe ese esquema, porque ya se ve en 3 dimensiones, porque yo logré ver un volumen. Y eso, digamos, sale de un poco de lo que es la costumbre del folclore de este tipo de testimonios. En el año 1721, un botánico y anatomista de Países Bajos, conocido anteriormente como Holanda, se llama Frederik Ruich, apostaba lo siguiente en un libro que tuvo 8 volúmenes en total, y él hablaba sobre las sombras, siendo una persona totalmente ligada al tema de la ciencia. Y decía lo siguiente: cuando un ser humano está protegido por una sombra, esa persona no puede ser atacada por demonios u otro tipo de entidades sobrenaturales, tanto en el mundo de los vivos como en el más allá. 1721 decía esto. Wow. ¿Cuál es la particularidad? De que desde este fenómeno que me ocurrió a mí siendo muy pequeño, yo me he visto enfrentado a una serie de otros eventos en el proceso de mi vida, y la verdad es que yo nunca he salido lesionado, nunca se me ha afectado, nunca he tenido ningún tipo de inconveniente con este fenómeno, y puedo decir que he convivido con él en muchas ocasiones. Hablaban ustedes hace un rato del tuetué con Mario González. Nosotros en una vigilia en la que nos encontrábamos en un lugar distinto al que fuimos con los muchachos, con Marco, tuvimos la presencia y se manifestó indicando que él estaba ahí con nosotros. ¿Y cómo fue esa manifestación, Germán? Estando nosotros en el lugar, comenzamos a sentir un movimiento de aleteo en la parte anterior nuestra,
y escuchamos el ruido o este sonido que es el característico del tuetué, que quienes lo han experimentado saben a qué me refiero. Mario González en su programa La Barcaza de lo Desconocido, como decía Iván, tuvo la mala idea de mostrar ese sonido. Lo mostró. Sí, y las consecuencias no fueron muy buenas. Sí. Entonces, nosotros tuvimos este sonido, ¿cierto? Tras nuestro, no más de 50 metros. Y en cosas de 2 a 3 segundos, ese mismo sonido se desplazó al frente de nosotros. También. A esa distancia. Estábamos, y de hecho el lugar donde nos encontrábamos reúne una serie de condiciones que tienen relación con la manifestación de este tipo de experiencia. Una zona que tiene una carga de historias históricas de este tipo de apariciones, un riachuelo, y además existen vestigios históricos de la presencia de seres extraños en el lugar. Entonces era un lugar bastante, si pudiéramos llamarlo de alguna forma, místico, que llama a que puedan ocurrir este tipo de sucesos. Lo que muchas personas llaman una especie de portal, yo no lo llamo portal, sino que yo lo llamo una zona con una carga de energía extraña, anómala, porque hablar de portales es abrirnos un mundo totalmente grande en ese sentido. Eso fue lo que sucedió con el tema del tuetué. Se podría interpretar esto del Hatman con, como dice Maximiliano, el hombre sombra del mismo del sombrero. Claro, el hombre del sombrero, el hombre sombra, es el mismo ser, o sea, es la misma manifestación. Lo que pasa es que no sabemos qué es lo que es, pero reúne algunas características que lo hacen similar en todos los relatos. Es un hombre alto, de una sombra oscura, que tiene siempre un sombrero en la parte superior y que se mantiene en muchas ocasiones inmóvil. Hay una teoría que habla de que este ser se alimentaría, así como la película Monster Inc., que es una película de dibujos animados, que si ustedes la recuerdan, Sullivan y Wazowski lo que hacían era asustar a los niños, y al asustarlos y los niños gritaban, claro, con el miedo ellos recargaban, ¿cierto?, unas pilas, y eso les servía de trabajo. Entonces se dice que estos seres se alimentarían del miedo de las personas a las que se les presenta, y como en mi caso, en 2 ocasiones, porque yo soy porfiado, en 2 ocasiones no pasó eso siendo un niño, ¿cierto? Después de eso ya no seguí presentando este tipo de manifestaciones. Pero es una teoría también, y lo que tiene relación con esta carga negativa del hombre sombra o el Hatman, justamente se lo entrega a la Iglesia Católica o las creencias judeo-cristianas, en las que hablan que los seres que tienen un aspecto oscuro, negro, sombra, ¿cierto?, tienen una carga negativa y que serían manifestaciones del diablo. Y desde allí que viene esta creencia totalmente negativa relacionada con el hombre sombra, que no en todos los casos, como en el mío, tuvieron una consecuencia negativa. Hay un detalle del hombre del sombrero que muchos le han visto, los ojos rojos y dientes de oro. Dientes de oro, sí. Es que ahí viene justamente la carga negativa, porque si tú haces una pregunta abierta con respecto a cuáles son los colores con los que tú relacionas al diablo, te van a decir estos 2 colores, el negro y el rojo, porque está en nuestro inconsciente. Y el tema del oro también tiene relación con lo negativo, con lo lujurioso, y siempre cargamos al diablo con esta idea lujuriosa. Oye, qué buena música de Cierto Arte. Aprovecho de mandarle un abrazo ahí a mi amigo Javier Castro. Y a Mónica. Y a Mónica, por supuesto. Sí, pues el gran apoyo que tiene. Obvio. Sí, mira, aunque ustedes no lo crean,
no lo tengo aquí. Si me dan un segundo. Dale nomás, hermano. No. Todavía estamos esperando aquí las imágenes que nos dijeron que nos podían pasar. Estaba pensando yo ahí. No lo pueden contactar por ahí, por interno, ¿no? ¿Quién había comentado lo de la imagen esa? Estaba buscando quién fue. Juan Aracena. Juan Aracena. Juan Aracena, sí, lo que nos comentó la imagen que se va a llenar. Que recuerden mandarla, por favor, si la tiene. Hay varias de la música de cierto arte, mira, estimado, no sé si se ve por ahí. Sí, yo también lo tengo. Y ese es un pendrive de cierto arte y ese hay como 10 discos ahí. Hay como 10 discos. Si ustedes se comunican con Desierto Arte, si estamos con nosotros, ¿cierto? Pueden pedirle la música no en CD, porque hay gente que ya no tiene reproductor en CD, pero sí a través de una pendrive. Y pueden traspasarla a su computador. Buenísimo. Sí, pues estos temas estos que estamos escuchando los tengo del pendrive. Maravillosa música. Yo he tenido la suerte y el honor de escucharlo en varias ocasiones a Javier en vivo y es increíble la música de él. Increíble. Claro, sí. Aníbal estilo Jarre. Sí. Hubiera estado Germán cuando fuimos a la vigilia en el Cajón del Maipo y estuvo de cierto arte ahí. Le dio un ambiente, le dio pero otro cliché. Sí. Oye, pero también tiene tipo más pop y más rock. Sí. Para que sepan. Y es nuestro, es chileno, hay que apoyar a los chilenos. Sí, y lleva muchos años él. Lleva muchos años él y nunca ha querido traspasar la línea de la fama, como se podría decir. Siempre de bajo perfil, muy de bajo perfil. Pero va a llegar, en algún momento va a despegar. Sí, pero no tiene muchas invitaciones por todos lados. Sí, no sé si tenemos tiempo todavía para poder contar otro relato. Pero cuenta, pues. Dale nomás. Si estamos escuchando, pero atento hay hartos conectados hasta ahora, así que están todos pendientes. Aprovechamos de saludar ahí a Cristian Martínez, a Sebastián Navarro Medina, a la Muri también, Muriel Jargoto, Aníbal Aro, al estilo Yarré, justamente comenta él. Yo en la interna le digo a él que él es nuestro Jean-Michel Yarré. Sí, y tiene uno de los temas primeros que hizo, una similitud, no sé si me está ahí atento, pero no sé, hay una similitud. A mí, uno que le gusta la música, con aparatos raros. Sí, señor. Calibraciones. Sí, una cosa muy parecida, pero me llamó la atención. No sé hay si una está historia por ahí. ahí. Hay una historia. Me recordé. Ahí. ¿Hay historia? Me recordé calibraciones. Sí. No me equivoqué. Javier es un cajón de sorpresas. Ahí está. Sí, tienen que darse el tiempo de conocerlo bien y van a entender por qué de este gusto de esta música y además el tema de las temáticas del misterio. De verdad. Recuerdo, bueno, dentro de mi vida, como yo les había comentado, he experimentado varias situaciones. Otro fenómeno que me tocó vivir en primera persona fue en una casa muy cercana a la casa en la que vivían antiguamente mis papás, a unas 2 cuadras aproximadamente. Yo ahí tenía una amistad con quienes vivían en la casa, y una noche, mientras yo fui a buscar un libro que yo había prestado, me pongo a conversar con la familia y para poder entregarme el libro me dicen: oye, ¿por qué no me acompañas a mi habitación? Allí tengo mi libro y te lo paso. Acompaño a esta persona X a su habitación, nos sentamos en el borde de la cama a conversar y el libro estaba sobre la cama. ¿Ya? Seguimos conversando, hasta ese momento iba todo normal y de un momento a otro el libro que estaba encima de la cama, voy a aprovechar de tomar este libro, ¿cierto? Lo que hace es, el libro es frente a nosotros y en medio de nosotros, el libro es levantarse
desplazarse por el frente de nosotros y caer al piso. Wow. Y caer al piso. Yo no sé qué cara puse, pero tengo que haber estado pálido, cosa que es raro en mí, porque soy muy morena. Y esta persona que estaba conmigo me dice, tranquilo que esto aquí es normal. Ya. Y cuando me dice eso, la verdad es que tengo que haber quedado más pálido todavía. Entonces, no emití ningún tipo de palabra, lo único que hice fue levantarme. La persona que estaba conmigo conversando en ese momento recoge el libro y nos dirigimos al acceso de la casa, ¿cierto? A la puerta de acceso, me entrega mi libro y digo, hablamos mañana. Y me fui. Tenía 13, 14 años. Wow. Entonces, que un libro vuele enfrente tuyo. No, ya eso inmediatamente se sale de lo natural y eso es el terror que uno impacta y mucha gente no lo controla. Y bueno, esa casa sí tenía muchas manifestaciones. De hecho, en ese lugar había fallecido gente mucho tiempo atrás, de forma muy trágica, en el lugar. Discúlpame, antes que se nos vaya la idea, sobre los movimientos de cosas, porque uno puede también definir algo de los poltergeist que puede ser también como una energía humana que se transforma y bueno, de hecho la gente más o menos a esa edad dicen que emite mucha energía de joven porque está explotando, está saliendo la adolescencia y todo eso, entonces dicen que pueden ser capaces de mover cosas o quemar cosas. Sí. También, sí, es verdad, es parte de una de las ideas que asomaron en mí hasta que yo conocí un poco de la historia de esa casa. Eso. ¿Qué era lo que había sucedido allí? Antes de que se construyera este sector de villas, ¿cierto?, de casas, allí había una población que era bastante conflictiva. Hubieron varias muertes en el lugar y cuando le entregaron esta casa a esta familia, durante la noche comenzaron a sentir ruidos extraños en el baño. Por ejemplo, la puerta de acceso al baño se abría y se cerraba, la tapa del inodoro, claro, también se levantaba y se dejaba caer con violencia. ya. Y la familia comenzó a hacer preguntas de qué es lo que podía estar sucediendo, hasta que una persona que decía conocer de estas temáticas le dijo que lo que tenían que hacer era encender una vela en el baño porque esta era un alma que estaba en pena, que estaba habitando dentro de la casa. La consecuencia en sí fue negativa y positiva a la vez. ¿Por qué? Porque cada noche tenían que dejar encendida una vela, en el baño, y con esto efectivamente se detenían todos los fenómenos que ocurrían, los golpes, portazos, todo eso se detenía durante la noche. El problema era cuando se les olvidaba encender la vela, porque al parecer este ser que estaba allí, exigía con mayor vehemencia porque había más golpes, había más violencia en ese baño, exigiendo justamente su vela, hasta que por obligación tenían que levantar y prender la vela para que se calmara todo este fenómeno. Y era la única forma de poder calmarlo. Y eso me lo comentaron ellos después de que yo les conté qué es lo que había pasado también, qué es lo que había visto yo en ese momento. Y claro, ellos hablan de que siempre habían fenómenos que ocurrían en la casa, siempre habían cosas que se caían, que se botaban, que volaban, se perdían cosas que aparecían después. Siempre ocurrían cosas extrañas. ¿Voces? ¿Algo de ese estilo? ¿Duendes? Por lo menos no, dentro de lo que ellos dicen, por lo menos no ni duendes ni voces. Solo movimiento de cosas, golpes, ese tipo de cosas, sí. Sí, había mucha manifestación en esa casa. Traspasaba puede ser como violencia, Sí. alguien se a la gente no.
A los que vivían ahí, no, nunca le hizo daño, pero sí golpeaba, era violento durante la noche, y de hecho los vecinos cercanos, que hay una casa muy cercana al costado de esta casa, también reclamaba por las noches porque pensaban que ellos discutían, que peleaban, que hacían carrete, y no, pues no eran fiestas ni nada, era la manifestación que se estaba expresando de esa forma. Wow. Harta violencia. Mucha violencia. Y era una vecina, era una amiga de infancia la que, digamos, experimentaba esto en su casa, y tenía la misma edad mía, porque íbamos en el mismo colegio. Sí, 13, 14 años, no más que eso. Ya. Sí, esa edad, como te decía yo recién, hay mucha gente que comenta, sobre todo a esa edad, que ocurren ese tipo de manifestaciones. Sí, por supuesto. No solamente esa edad. ¿Pero hicieron alguna investigación o no? No dio para investigación. No, yo era muy pequeño y después ellos vendieron esa casa, y las personas que llegaron a vivir ahí no tuve yo contacto. No llamaron a ninguna brujita. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Y de hecho ya no estamos viviendo ahí tampoco. En ese sector. Wow, genial. Sí. Y bueno, las otras ya son experiencias relacionadas con el tema ufológico, que son, de hecho... Y ahí, Germán, ¿cuál es el tema? Perdón, el tema de ufológico, más allá me imagino más tema de avistamiento que de algún encuentro con algo asociado al... Fue un avistamiento... muy cercano. Y en realidad en un lugar que ustedes van siempre, que es el Cajón del Maipo, que para mí en lo personal tiene una trascendencia súper especial justamente por eso, porque fue la que me empujó finalmente a interesarme por investigar, por seguir la temática ufológica. Y fue una noche justamente de vigilia. Bueno, yo en los 90, 98, 99, fundé en el colegio donde yo estaba, en La Cisterna, fundé una especie de grupo de investigación ufológica, pero solo con escolares, solo con personas que estaban en educación media, en el colegio donde yo estudiaba. Y tuvimos la posibilidad de poder ir al Cajón del Maipo en varias ocasiones, en distintos sectores, en distintos lugares. Y en un lugar muy cercano a Lagunillas, pero no en Lagunillas, sino que cercano a Lagunillas, una noche que fue, creo que una de las últimas veces que fuimos a vigilia bajo ese grupo, porque yo salí de la educación media, salí de cuarto medio, una noche en que ya prácticamente el cansancio había hecho mella en todos los que estábamos ahí, a pesar de que éramos jóvenes que teníamos mucha energía. Tiene que haber sido las 4 de la mañana aproximadamente, más o menos, sí. Y nosotros nos encontrábamos en una especie de llano que está justo a un costado de una quebrada, pero que tiene una vista muy amplia periférica del cielo en el Cajón del Maipo, que ustedes saben que no teniendo contaminación lumínica tiene una capacidad de visualización increíble. Sí. Y cuando nos encontramos en ese lugar, lo que sucedió en ese momento fue que estábamos con otra persona conversando, y lo que nosotros comenzamos a observar al costado de nosotros, serán unos 300 metros, fue un objeto, porque fue un objeto que se levantó por el costado nuestro, y ahí, porque no sale la cámara, se levantó a un costado nuestro, y lo que hace en cosa de 2-3 segundos es salir eyectado digamos, a una velocidad que en realidad yo en ese momento no era capaz de poder dimensionar. Pero fue un avistamiento, fue muy, muy rápido, pero que en mí generó un cambio en la perspectiva del fenómeno.
Oye, ¿y este objeto le tomaste o le pudiste alcanzar a ver la forma que tenía, alguna característica con luces, sobre todo cambio de luces? Era circular en este caso. Y lo que yo interpreté en el momento era que tenía una especie de círculo en la parte inferior. ¿Cierto? Por ejemplo, esta es una reproducción que tiene una cúpula abajo. De Billy Mayer, ¿cierto? Pero esto no, esta era como una especie de plato. Y aquí en esta parte de abajo, ¿cierto? Si nosotros lo viéramos de abajo, acá tenía una especie de círculo en donde se podía visualizar hacia arriba. Era como una dona. Era una especie de dona, en pocas palabras. Y claro, lo que hace esto es subir por un costado nuestro y de un momento a otro sale disparado a una velocidad de verdad que no sabría decirles a qué velocidad fue, pero en cuestión de milésimas de segundos desapareció. Ese fue el empujón, ese fue mi motivo para llegar ahora a estar conversando con ustedes, para estar haciendo enigmas, para juntarme con investigadores, conversar sobre la temática, buscar bibliografía. He tenido la suerte de que me he encontrado con otras personas que han observado algo similar a lo que vi yo, a un objeto con forma de dona en ese lugar. Sí. Y no solamente en ese lugar, sino que también en el norte, en Antofagasta, también pudieron observar un objeto con las mismas características. Sí, lo que nos acaba de contar Juan delante también a lo mejor se asemeja un poco. ¿Lo escuchaste cuando dijo? Sí. Que yo también la vi en los años 80. Sí, yo estaba atento a lo que comentaba, pero esto tiene que haber ocurrido en el año 98, 99 aproximadamente. 1998, 1999 aproximadamente. Sí. Era un joven que tenía el afán por absorber información, por intentar buscar algo. Y la verdad es que... Germán, ¿y el diámetro de esto también calculáis más o menos cuánto podría haber sido de ancho aproximado? Unos 20, 30 metros de diámetro. Grande. De diámetro. Sí, de diámetro, aproximadamente. La verdad es que ese fenómeno que yo vi me dejó más preguntas todavía. Y me hizo entender una cosa que yo siempre he intentado explicarlo. Nosotros no podemos ver el fenómeno de los ovnis con ojos humanos, porque claramente esto no es humano. El fenómeno de los ovnis tiene un comportamiento que no podemos entenderlo, porque no podemos darle el sentido de caprichoso ni tampoco como a voluntad, o quizás sí, porque tiene la capacidad de poder mostrarse a quien quiere, en el lugar que quiere, sin importar la geografía, sin importar la lengua, sin importar la religión de la persona, absolutamente nada. Es un fenómeno que se nos escapa de las manos, y si intentamos darle una explicación hoy, quizás nos podemos equivocar. Por eso es que tenemos que ir con mucho cuidado con respecto al tema de la investigación. Es un fenómeno no humano. Cuando nosotros tratamos de darle una explicación a el comportamiento, por ejemplo, de un ser extraterrestre o de algún ser que dice de venir de otro lugar, y nosotros, por ejemplo, escuchamos que tiene una verborrea relacionada con el calentamiento global, relacionado con cosas que suceden en la Tierra. La verdad es que ese es el primer punto con el que yo desconfío cuando existe un contactado que nos dice eso, porque ellos no tienen relación con nuestro mundo. Ellos vienen desde otros lugares, incluso ni siquiera tampoco eso lo sabemos, porque su tecnología nos ha dado a entender de que está tan avanzada que ni siquiera eso podemos entenderlo. Pónganse ustedes en el caso de que un extraterrestre real se baje y que diga: yo voy a hablar con sus científicos más avanzados, más inteligentes, que tienen el conocimiento más avanzado de ciencia, y ese ser se dé el trabajo de explicar cómo funciona su tecnología. ¿Ustedes creen realmente que nosotros vamos a ser capaces de entenderlo?
Porque probablemente no hemos llegado todavía a ese. No hemos llegado todavía a ese conocimiento que ellos probablemente manejan. No y para nosotros sería, pero inentendible. Exacto. No podemos darle una explicación psicológica a su comportamiento porque nuestra psiquis humana está llena de fallas, está llena de tantos recuerdos, está llena de tantas experiencias propias que mi mundo interno es distinto al de todos ustedes y de quienes están observando y viendo este programa. Han pasado 70 años desde la declaración del inicio del fenómeno moderno de la ufología, que también nace de un error, porque Kenneth Arnold no ve objetos volantes, lo que ve él es parte de un proyecto de recuperación de aeronaves, durante la Segunda Guerra Mundial, y lo que estaban haciendo eran vuelos de prueba en el sector de Washington. Están los documentos. La montaña Cascade, si mal no recuerdo, montaña Cascade de Washington. Están los documentos de la Northrop Grumman, que es la empresa que en ese momento estaba realizando este tipo de vuelos de prueba, y lo que ve Kenneth Arnold no son ovnis, son simplemente proyectos, un proyecto de aviones totalmente humanos. Entonces incluso ahí hay un error. Y así podríamos estar contando muchas otras historias más. Y así justamente, bueno, después de lo que vio Kenneth Arnold fue cuando se vino esa, por así decirlo, no sé si oleada, pero vino una cantidad de avistamientos de objetos ya a lo largo. Ahora, es como lo que yo digo, por ejemplo, disculpa, con el tema de los UAPs, ahora por ejemplo salió el tema de los UAPs y empezaron a aparecer filmaciones de todos lados a lo largo del mundo que, oye, se grabó esto otro, así, pero por arte de magia. La tecnología nos ha ayudado tanto, pero a la vez a quienes estamos interesados en resolver o intentar entregar información, así como este programa, ¿cierto? Así como Enigmas, así como los programas en los que tenemos la posibilidad de participar. Cuando intentamos entregar una realidad del fenómeno, cuando intentamos aterrizar el fenómeno, aunque suene contradictorio, nos damos cuenta que en Internet estamos plagados de tanta basura que hay que tener mucho cuidado con lo que creemos o con lo que observamos. Eso mismo nosotros tratamos de explicar en cada programa. Bueno, nosotros tuvimos al principio una serie de muestras de nuestros videos, y dentro de los videos que nosotros hemos recogido como objetos extraños, también tenemos una sección que es la de los fake, donde le enseñamos, tratar de enseñarle a la gente para que puedan discernir entre una cosa fabricada por el ser humano o algo inexplicable. Entonces, dentro de la ufología, al final yo diría más del 95-98% son explicables. Totalmente. Existe o sea, son no explicables. Yo hace un tiempo me puse también a analizar estos porcentajes de los que hablan distintos investigadores, y claro, existe entre un 5 y un 7% de lo que hablan los investigadores de sus propias investigaciones, en las que ellos no han podido encontrar respuesta. El resto sí tiene respuesta, pero existe este pequeño porcentaje que no tiene una respuesta disponible en este momento, porque sí, a futuro a lo mejor podemos entender o conocer o podemos descubrir que existen ciertos estudios, existen ciertos fenómenos naturales incluso de los que hoy no tenemos registro o explicación, que nos podrían ayudar a entender lo que nosotros estamos experimentando hoy también. Ahora, así como las experiencias que hemos tenido nosotros que no tienen explicación, también tenemos que ser conscientes de entender de que existen personas que no tienen ningún interés en mentir y que sí realmente han experimentado algún tipo de fenómeno extraño, muy extraño, y con una carga para la persona bastante negativa en ese sentido. Y eso no se da gratis. No, claro. Yo lo que siempre, por ejemplo, que comentaba aquí con los chiquillos, a veces yo les digo, hoy existe un universo de historias, relatos, encuentros también probablemente con entidades asociadas a los ovnis, como
se quiera pensar, probablemente de ese porcentaje haya un, no sé, 50, 60, 70% de mentira, o temas que tengan explicación, pero hay un porcentaje ahí claramente de que algo sucedió, como dices tú, Germán. O sea, digo yo, se puso todo el mundo a mentir, todos te están mintiendo, todo ese universo te está mintiendo, probablemente sí, como decía, hay un porcentaje que sí miente, pero hay otro porcentaje que no nos está mintiendo. Totalmente. Te doy otro ejemplo. A través de las redes sociales, cierto que es cuna justamente de estas mentiras, existe una gran cantidad de personas que se dedican a difundir información en la que dicen que, por ejemplo, en los 60 no llegamos a la luna, ¿cierto? Sí. Si yo uso la lógica para esto, el primer dato que yo fui a buscar, porque yo estuve en un programa de debate con respecto a la llegada de la luna o no del hombre. El primer dato que yo fui a buscar fue ¿cuánta es la cantidad de personas que trabajaron en todas las misiones Apolo? 400.000 personas. Perdón, 40.000 personas. 40.000 personas, entre técnicos, ingenieros, a los astronautas, personal externo que trabaja para suministro y un largo etcétera. ¿Ustedes creen que 40.000 personas se van a poner de acuerdo para mantener una mentira por tantos años? Yo no lo veo. Yo tenía que haber salido ya con la historia ya. Oye, pasó esto realmente. Alguien ya debería haber dicho y alguien ya debería haber entregado una prueba real. El video de Kubrick es real. Ojo, ese video y esa grabación es real. Kubrick realmente fue contratado por NASA para grabar eso. Cuando se le preguntó a Aldrin por esta grabación, les dijo lo siguiente. Respondió lo siguiente: nosotros teníamos más certeza de que la misión iba a fallar y que no íbamos incluso ni siquiera a llegar a la luna. Pero una serie de sucesos favorables nos ayudaron a llegar a la luna, generar la alunización, de poder tomar contacto con la Tierra y además de poder volver. Fue una serie de sucesos positivos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la tecnología que usaban ellos en ese momento era bastante avanzada, la verdad es que no había completa seguridad de que pudiera tener éxito el viaje del Apolo 11. Pero fue un éxito. Existen rocas lunares que se distribuyeron en muchos países alrededor del mundo. Incluso Chile tiene un trozo de luna también, para quienes no lo sepan. Entonces, sí, existen muchas más evidencias de que sí llegamos a la luna, pero aún así existen un montón de personas que no creen de que lo hicimos. Y sí, con respecto a lo que es el documental o el video de Kubrick, lo que dijo Aldrin fue que como la NASA no tenía seguridad que nosotros íbamos ni siquiera a estar vivos encima de la luna, ellos encargaron un video porque ellos no podían quedar mal ante el resto del mundo por esta carrera por la luna que tenían en ese momento con la Unión Soviética. La Guerra Fría. Claro que desembocó en algún momento en la Guerra Fría, pero en ese momento es verdad de que la NASA encargó este video a Kubrick. Es verdad. No hay mentira en eso. Se iba a usar en caso de que murieran los astronautas, porque ellos no podían pasar una vergüenza de ese tamaño, siendo que Kennedy, unos años atrás, prometió que antes de que terminara la década, se iba a llegar a la luna. Y ahí está. Y hoy aún hay gente que no cree en que llegamos a la luna. Bueno, hay gente que cree que la Tierra es plana también. Sí, también. Sí. No, pero es que sí, insisten que no hay pruebas, que como nos muestran una foto. Hay un montón de fotos que están ahí, y buena calidad, porque también dijeron eso, que llevan la peor cámara para tomar fotografías, varios detalles que... Hay que ponerse en la época, estamos hablando de los años 60. Sí. Ahora, lo de la fotografía, ¿por qué no se ven las estrellas? Y eso es explicable. Todo eso tiene... Sí. Cuando uno tiene conocimientos básicos de fotografía, uno es capaz de entender que efectivamente son fenómenos que son totalmente reales. Si no, tomen su cámara,
y salgan afuera sin tener una cámara, por lo menos semi-profesional, intenten sacar fotografías de la luna. Intenten. No, sí, casi no salen. De las estrellas. Salvo que ocupes, como los chiquillos lo hacen aquí, la astrofotografía que con tiempo de exposición. Sí, totalmente. Y ahora nuestros teléfonos también, con teléfonos bastante rudimentarios, hoy podemos sacar muy buenas fotografías del cielo. Sí, ha mejorado bastante la tecnología a nivel de cámaras para celulares también. Nos podemos maravillar en ese sentido. Y de hecho, NASA llegó a la Luna nuevamente con una misión hace unos 2 o 3 días atrás. No, fue ayer. ¿Ayer? Ayer llegó. Ayer llegó, sí. Llegó, sí, se informó como, no como una gran noticia, así como el color que le ponían cuando hacían los viajes en Colombia. Claro, pero no. Yo lo que hace también a leer, pero no había captado bien a qué se refería con el tema ese. Sí. Hay una nueva misión que llegó a la Luna. Sí. Pero es no tripulada. Es no tripulada, sí. Claro, no tripulada. Ahora, la gente dice, ¿por qué no hemos vuelto a la Luna, viejo? La carrera por la conquista del espacio terminó ese día cuando Neil Armstrong puso un pie en la Luna. Allí terminó la carrera. Era un tema de orgullo, un orgullo. La competencia con los rusos, sí. Exactamente. Y de ese momento en adelante han llegado muchas otros países, de India, de China, de Japón, han puesto su pie en la Luna. En lo que se alegaba también, es que yo no encuentro un poco de razones, que la Luna, al estar en el viaje que podría darse a Marte, podría ser una estación. Qué romántico. Sería una buena estación de recarga. Sí. Y profe Massa también lo dijo. Es una alternativa. Yo le digo, es una alternativa, efectivamente. Bueno, NASA, el profe Massa en realidad no hizo pebre a los que estamos interesados en las temática ufológica, pero nos trapeó con los que creemos en el tema ufológico, nos trapeó con nosotros, pero igual la tenemos buena. De hecho, tengo por ahí algunos libros de Massa. Ah, no, este no es, pero tengo algunos libros por ahí de Massa. Siempre es interesante para poder intentar entender el fenómeno de los ovnis. Debemos ampliar nuestro conocimiento de las ciencias, porque en el fenómeno de los ovnis tenemos que intentar entender, por ejemplo, cómo funciona la física de nuestro planeta, cómo funciona la química, porque una nave que sea capaz de volar a velocidades, digamos, incalculables, deben tener una forma o un material que sea capaz de mantenerlo. También debemos intentar... O también puede ser que también lo que hemos descubierto nosotros hasta el momento, científicos, a nivel científico me refiero, es una parte ínfima de realmente cómo funciona el universo. Y probablemente estos seres, si hay unos seres detrás de esto, probablemente manejen mucha mayor información que nuestros científicos. Por eso, a lo mejor los científicos hasta el día de hoy siempre se burlan, entre comillas, de este tema ovni. Porque como dije, ¿cómo se les va a ocurrir hombrecitos verdes que vienen de un objeto redondo, que se bajan y después se van? Es porque literalmente la parte ciencia de nosotros llegó hasta este tope, y más allá de este tope no lo conocen, no lo sabemos, y lo desacreditan. Recuerden que los mayores considerados locos de su época fueron quemados en la hoguera, fueron asesinados, y largo, etcétera, y son los que nosotros hoy en día agradecemos de que hayan generado su aporte. Newton, por ejemplo. Galileo también, me parece, ¿no? Galileo y un largo, etcétera. Considerado herejes en la época, pero que nos legaron una ciencia que nos ha permitido llegar a la Luna, por ejemplo. Y saber que no era de queso. Claro. Oye, imagínate que hubiésemos nacido nosotros en esa época. Estaríamos carbonizados hace rato. Totalmente. Y de hecho, por la iglesia estaríamos como lo digo yo, siempre estaríamos en el infierno, en el -15 más o menos estaríamos. Por lo menos.
Exactamente. Oye, ahí una de los comentarios que habían hecho hace poco, Aníbal Jaro había comentado relacionado con el tema extraterrestre, dice él ahí, perdón, quizás para esta vida extraterrestre, como hipótesis, la Tierra podría brindar una zona de paso para recargar energía. Esto me recordó alguna vez lo que se decía cercano ahí al lago Golbún, cuando los niños de un colegio ahí comentaban que veían estos objetos arriba de las torres de teatro. Los robones. Los robones. Sí. Los robones. ¿Qué hacían estos objetos? Una vez nos comentaron una historia, de hecho, ahí, ¿te acuerdas, Marco? Cuando fuimos al valle, nos comentaban que habían visto unos objetos, por ejemplo, ahí en los primeros cerros que están de La Serena hacia el valle, camino, donde hay unas antenas también de radio, también los veían ahí. Sí. ¿Seguían recargándose? O sacando agua también, también de algunos embalses. En el ahí está el agua que se está perdiendo en la tierra. Sí, pues, en algunos lugares puede ser. Probablemente somos como la Copec, sí. O la Shell de aquí de la Vía Láctea. Claro. Recargado del universo. Claro. Sí, pero se habla de que Marte tuvo también infinidad de mares y ríos y también no se evaporó. No, tiene que haber existido algún tipo de cataclismo para que cambiara la geografía del planeta. Pero en realidad si nos apoyamos en la teoría del Big Bang, perfectamente Marte puede haber tenido efectivamente agua. De hecho, si nosotros tomamos en consideración los avances científicos de los últimos 20 años, nos vamos a dar cuenta que, si bien es cierto, pobremente hemos avanzado, pero hemos avanzado bastante como sociedad. Como sociedad hemos avanzado bastante en lo que es ciencia dentro de los últimos 20, 30 años. Que, digamos, ahí se le echa la culpa también al caso Roswell por la evolución demasiado rápida de las tecnologías de la comunicación y un largo etcétera. Otro tema que también se da como para tratarlo en detalle, pero que va a tomar mucho tiempo. Sí, pues eso mismo yo te iba a decir, que tenemos la posibilidad de contactarnos de nuevo y hablar de más temas que dentro de la ufología también, que es amplio, y el paranormal, que también has vivido varias cosas, y sobre esos mismos temas lamentablemente no pudimos contactar con Mario. Él tuvo lamentablemente problema ahí familiar y se disculpó y lamentablemente no pudo conectar. Decía que podría alcanzar, pero no, yo le dije, preocúpate de lo tuyo nomás, y habrá otra posibilidad. Así que ahí los saludos para Mario, que siempre está. Sí, abrazo a Mario, que siempre nos ha ayudado de un kilo. Sí, siempre nos está ayudando. Sí, un abrazo y Valeco también, que se nos fue porque tenía mala señal, así que hace rato que se fue, pero ahí aparece en el chat ahí. Fue abducido. Y está bueno. No, pero está bueno. Todavía tiene pegado el Open Chat, así que está ahí. Oye, muy interesantes los comentarios que fueron apareciendo durante. Sí, yo lo iba colocando ahí en el. Sí. Bueno, de hecho, Sebastián Navarro nos dice, yo creo que si llegamos, fue un milagro. De hecho, los propios astronautas bautizan su propio viaje como un milagro, porque las posibilidades eran ínfimas de llegar efectivamente a la Luna. Sí, prácticamente ellos fueron kamikaze, porque podían incluso, por un, digamos, desajuste en el vuelo, en el viaje, por cualquier inconveniente, podrían incluso haber terminado pegados al suelo de la Luna. Podría haber sucedido también incluso. Claro, si estaban con dudas de cuando sale de la atmósfera también, ya de ahí empieza lo terrible, así que. Y Valeco hace otro comentario súper bueno, porque dice, la inversión de la NASA anualmente era impresionante, y efectivamente, ese es uno de los grandes motivos de por qué la NASA no había llegado en estos años a la Luna, porque el costo que tiene de poner una nave, la que sea tripulada o no tripulada, en la Luna es demasiado alta, muy, muy alta. Carísimo. Sí. Así que, bueno, don Germán Manrique, muchas gracias por
por la interesante charla que nos Sí, la historia es súper buena. No, súper buena y bien explicado. No, súper bien explicado. Así la gente quedó súper entusiasmada contigo y se conectaron varios. Todavía tenemos 24 conectados, así que súper entretenido. Y bueno, te dan las gracias y las puertas están abiertas acá. Se agradece. Hacemos el contacto de nuevo y con Mario. Yo también agradecido de ustedes la invitación, ¿cierto? Nació ahí de forma espontánea en la vigilia que tuvimos hace un par de semanas, y siempre agradecido de que me inviten. Saludar también a todos los que están en el chat. Gracias también por los comentarios. Son siempre enriquecedores. Al final nadie de nosotros es dueño de la... Hay un comentario. Buenísimo. Uy, tendrían muchísima energía. Al final de cuentas, somos dueños de la verdad, ninguno de nosotros. Siempre es importante que se abran estas instancias de conversación, de poder intercambiar ideas. Por ejemplo, este sábado a las 5 de la tarde, en Santiago, cercano al metro Santa Isabel, se va a realizar una nueva reunión del Café Ufológico de Santiago de Chile. ¿Verdad que reiniciaron? Sí, se retoma ahora en el mes de marzo, este sábado, a partir de las 5 de la tarde, Café Plaza Victoria. Quienes quieran acompañar, yo voy a estar por ahí, así que aprovecho de invitar a quienes quieran ir. Si ustedes que están en Santiago también, si pueden acompañarnos, sería buenísimo. No hay costo de entrada, solo, como dicen los argentinos, solo se les debe pagar la consumición, que es lo que uno, el café que toma, la bebida, ¿cierto? El churrasco, la cosita rica que pueda comer ahí, ¿ya? Solamente eso, y es totalmente abierto. El que quiera ir puede sentarse, conversar, intercambiar información. De verdad que es una muy buena instancia presencial de poder hacerlo. Y un lugar bonito, precioso, amplio. Sí, súper lindo, es verdad. El Café Plaza Victoria se llama, ahí a la salida del metro Santa Isabel, a partir de las 5 de la tarde, que es una instancia así como esta, tan enriquecedora, de poder conversar, de poder intercambiar información. Yo ya me comienzo a despedir. Agradezco a ustedes, Marco, que lo he visto muy silencioso, no sé si... Estoy escuchando, atento. Perfecto. Está quedando sordo un oído, quiso decir. Claro. ¿Qué? Un abrazo gigante para Marco, también para Rodrigo, ¿cierto? Gracias, Germán. Antonio, ¿qué decir? Pues bueno, Iván, que también está por ahí abducido. Espero que lo esté... No, Iván, se tira un piquero al mar, parece. No, totalmente, sí. Así que aprovecho para darle también un abrazo a ustedes y a todos los que están en el chat. Gracias por conectarse y gracias. Gracias, Germán. Te pasaste por la historia muy buena, la verdad. Yo estaba metido con los temas de Hartman. Y también quienes estén interesados, voy a aprovechar. En el mes de marzo comenzamos con una nueva temporada del programa Enigmas, en donde compartimos justamente temáticas súper interesantes, así como esta, donde tratamos de ser siempre súper objetivos, entregar la verdad. Cuando existe realmente un misterio, nosotros dejamos la puerta abierta a que pueda ser algo no conocido por nosotros. A partir del mes de marzo está el Facebook, ¿cierto? Programa Radial Enigmas oficial. ¿Qué día va? 25 temporadas. Estamos por confirmar la fecha y el día, porque no lo tenemos todavía claro. Estamos ahí en reunión de programación. Pero claro, es la temporada número 25 del programa. Bueno, que nos puedan acompañar. ¿Y tu red social? Mis redes sociales, bueno, Facebook, ¿cierto? Me pueden encontrar como Germán Manríquez C, así tal como aparece allí mi nombre. No tengo TikTok, la verdad, no tengo TikTok, pero bueno, también estoy en Instagram. Estoy en OnlyFans también, así que también pueden encontrar. ¿También? Un abrazo gigante para todos ustedes, que tengan bonito. Chao. Gracias por la invitación. Gracias, cuídate. Ufónica para tus sentidos.